Muy buenos días, compañeras, profesor. Mediante este video pues vamos a hacer un foro. eh, Vamos a abordar el tema de la estructura gramatical de la lengua de señas, cuál es la estructura sintáctica. Por ende vamos a hablar sobre la estructura tópico-comentario, los estudios que se han realizado y vamos a tocar puntualmente las diferencias entre la lengua de señas y el español en tema de sintaxis, pronombres, conectores, depictions, mostrando con ejemplos claros cómo la estructura gramatical influye en la manera en que los otros escriben. Conmigo están las compañeras Andrea Gudelo, Ángela Neiva, Caterina Ramírez y Rocío del Pilar Barrios, quienes pues van a participar en el desarrollo de esta temática. Entonces, para empezar, pues vamos a hablar sobre la estructura tópico-comentario. Según la presentación de Prezi que todos pudimos abordar previamente a la presentación de este video, podemos darnos cuenta que, pues como bien señala Barreto, hay todavía mucho debate sobre la cuestión de la estructura sintáctica de la lengua de señas. Alrededor del mundo se han hecho varios estudios y se ha tratado de establecer algún tipo de estructura sintáctica para la lengua de señas de cada país. El caso de Colombia, pues no es la excepción, también se han hecho varios estudios. Por ejemplo, Barreto y Cortés 2012 y Oviedo 2001 señalan a una estructura sujeto-verbo-objeto mayoritariamente, porque no se puede decir que esa es la estructura de la lengua de señas. Para una oración se pueden usar diferentes estructuras gramaticales, como se nos pone el ejemplo en la presentación de Prece. Entonces, el ejemplo dice: yo apoyar Colombia. Entonces, es una estructura de sujeto, verbo y objeto. Bueno, pero bien pudiera ser de otra manera. Pudiera ser: sí, Colombia, yo apoyar. Entonces ya cambiaría todo. Eso para mostrar que precisamente no se puede establecer como fijo una estructura, pero sí hay una estructura que al analizarla y que todavía está en debate, eh, se puede establecer como la estructura gramatical de la lengua de señas, o la estructura sintáctica. Sería la estructura tópico-comentario. ¿Qué es la estructura tópico-comentario entonces? Bueno, entonces es una estructura que está por encima de todas las oraciones que conforman ya la sintaxis de la lengua de señas, la forma en que se organizan las palabras en la lengua de señas. Es una superestructura entonces que se alza por encima de todas estas oraciones. Tenemos un tópico y tenemos un comentario. Entonces, en el tópico tenemos información vieja, información que ya conocemos o que podríamos decir, según lo hemos entendido en el grupo, se podría decir que es como enseñas, que se ha dicho muchas veces, es el escenario en el que uno va a empezar a montar la información que va a transmitir. Es así que pues ese es un recurso muy de la lengua de señas que no está en el español, esa parte de tópico, en donde yo monto un escenario, pongo aquí el árbol, pongo aquí el carro, pongo aquí el escenario donde se va a desarrollar, y entonces, solo entonces puedo empezar a hacer un comentario o aportar información nueva, por decirlo así, a lo que voy a expresar. Entonces tengo aquí la información que ya conozco, el tópico, y empiezo a introducir: ah, no, es que el carro iba así y se estrelló y se volcó. En fin, hago un comentario sobre ese tópico, sobre ese escenario que ya tengo montado en el espacio mental, que hago la representación mental, ya sea propia o la haga para que los demás en su mente la puedan generar. En el comentario, según pues otra información que estuve mirando, viene sobre todo introducida por el verbo, o sea, sí, por el núcleo de ese predicado, que sería el verbo y que introduce la acción. Entonces, que me da la información nueva al respecto. Eso en materia pues de la estructura tópico comentario. ¿Sí? Hay estudios que todavía se están haciendo en otros países con otras lenguas de señas. Por ejemplo, hay un ejemplo claro de la lengua de señas rusa sobre Kimmelman, y él aborda el tema pues sobre ciertas
tipos de oraciones. Entonces, que si es una oración de verbos simples, usa una forma, sujeto, verbo, objeto, o si es algo espacial que están usando verbos con clasificadores, entonces usa sujeto, objeto, verbo, o objeto, sujeto, verbo, y si el objeto es rígido, entonces se usa otra. Es un estudio interesante. En lengua de señas colombiana, pues tenemos la estructura tópico comentario, lo que acabamos de mencionar, y esto claramente influye en la forma en que los sordos escriben el español. Pues sabemos que para ellos el español no es su lengua natural, es su segunda lengua, y pues obviamente está muy influenciada, especialmente en la forma de escribir, por cómo ellos piensan y cómo ellos producen en lengua de señas. De hecho, esto trata principalmente este video. Vamos a empezar a analizar cuáles son esas diferencias sustanciales entre la lengua de señas y el español en puntos específicos como lo son la sintaxis, los pronombres, los conectores y los depictions. Para ello, pues las compañeras van a empezar a abordar uno por uno estos puntos. Vamos a establecer entonces las diferencias y algunos ejemplos claros que muestren eso. Entonces ya cómo es en la práctica, por decirlo así, y sobre todo como asistentes del centro de relevo, como asistentes de comunicación, cómo se ve eso en la cotidianidad de nuestro trabajo. Así que pues para empezar vamos a hablar de la sintaxis, que sería así la parte más macro de esto, y lo va a abordar la compañera Caterina Ramírez. Entonces, compañera, por favor. Buenos días. Yo les voy a hablar sobre la sintaxis. La sintaxis hace referencia a cómo se organizan las palabras una después de otra. Entonces, pues existen muchas formas de clasificar la estructura como tal de la oración. Si miramos el caso del español, usualmente se utiliza el sujeto, el verbo y el objeto. Pero también pues hay otras lenguas que no tienen un orden como tal estipulado. Entre estas pues se encuentra la lengua de señas. Pues como Elvis ya había explicado, en la lengua de señas lo que más o generalmente pues lo que se utiliza o lo que se ha estipulado es hacer uso del tópico comentario. Entonces pues el tópico es la información ya pasada y el comentario es la información nueva que la persona quiere dar a conocer. Entonces si ponemos un ejemplo entre el español y la lengua de señas, en el español yo puedo decir, ay, yo tomo el bus todos los días. A diferencia, pues en lengua de señas, el sordo va a empezar pues a montar su escenario, como ya pues cabe resaltar el bill lo había dicho. Entonces él va a decir, ay, que el bus grande, que de color verde. Entonces yo me subo todos los días, o yo uso todos los días. Entonces se nota pues la diferencia o el orden como tal de del español a la lengua de señas. Otro ejemplo también claro que se puede dar es, por ejemplo, en español uno escribe el libro está sobre la mesa. En señas, pues el usuario va a escribir la mesa, ahí, libro. Entonces, pues se puede notar que ellos no hacen como tal una conjugación de verbos, no usan como tal los conectores. Y pues esto es importante que lo tengamos claro, porque cuando estamos pues en el trabajo, sobre todo en el chat de texto, es importante entender pues el sentido como tal que quiere transmitir la persona o el usuario para no pues mal direccionar la conversación. Entonces, pues a grosso modo esto es lo que quiere decir la sintaxis. Bien, perfecto, perfecto. Gracias, Caterine. Entonces, como decíamos, bueno, esta es la parte pues, global, la sintaxis. Nos ha dado unos ejemplos claros. Y ahora vamos a pasar pues a desmenuzar todavía un poco más esta parte, hablando entonces de pronombres, de conectores, de depictions. Y pues para ello vamos a darle paso a la compañera Rocío, que va a abordar el tema de pronombres. Compañera, por favor. Sí, me escuchan. Ok. Cuando hablamos de pronombres, pues entendemos que los pronombres son las palabras con las que nombramos a las personas. Y pues son las personas gramaticales en este caso, sin emplear sustantivos. Ahí es donde pues utilizamos los pronombres. Y se llaman pronombres porque precisamente cumplen esa función que sustituyen o equivalen a un nombre. Conocemos los pronombres que son personales,
en primera persona, en segunda persona y en tercera persona. En primera persona tenemos el pronombre yo, en segunda persona está tú y usted, y en tercera persona está él, ella o él. Eh, ya sabemos que los pronombres pues también están en plural. En plural estaría nosotros, nosotras, en segunda persona ustedes y en tercera persona ellos o ellas. El valor del pronombre pues está dado por el sustantivo. Sabemos que siempre está el sustantivo ahí al lado. Entonces, refiriéndose pues a cada caso. Y el pronombre realmente llega a ser algo muy importante porque una persona que no sepa utilizar los pronombres, pues va a ser una persona que no va a saber leer ni va a saber escribir de la manera correcta. En el caso de los sordos, sabemos que por su condición de discapacidad, de no escuchar desde que nacen, ellos empiezan a aprender los pronombres y si empiezan a una edad temprana, va a ser muy importante para que ellos puedan hacer buen uso del español y puedan entender realmente a qué se refiere la frase, a quién está dirigida la frase. Entonces es una tarea pues que tiene el maestro, la persona que rodea al sordo, de ayudarlo a entender qué es el pronombre y cómo se utiliza en dado caso. En muchos casos los sordos tienden más bien a quitar el pronombre que a colocarlo en diferentes situaciones. Pero el pronombre, pues he notado que algunos sordos, entre más profundo sea el sordo, más tiende a quitar el pronombre y los sordos que de pronto han tenido contacto más con el mundo de los oyentes, que han entendido más la sintaxis del español, entonces utilizan mucho más este pronombre. Hice un experimento con un par de amiguitas que son sordas, una sorda profunda y otra sorda media o hipoacúsica, y les di a cada una fotografía donde ellas exponían de pronto qué veían en la fotografía y pude ver las diferencias entre la una y la otra. Una de ellas tuvo contacto todo el tiempo con oyentes desde pequeña y lógicamente estudió y tuvo más relación con el español. La otra, en cambio, no, fue una relación más del silencio y de pronto de entender el significado de algunas palabras. Entonces coloqué, por ejemplo, una fotografía de una niña comiendo, pero no muy gustosa de lo que comía. Entonces la sorda que pues tiene resto auditivo escribió, la niña no le gustan las comidas, ¿sí? Entonces casi que como un oyente. Pero ya la sorda profunda escribió, niña no siente comer incómoda. Entonces ella se valió de las palabras que conoce su significado, pero no utilizó el pronombre. Entonces, porque en realidad de pronto no, y todas las fotos que le mandé, ella no utilizó el pronombre. En cambio que la niña que sí tenía más relación con el español lo hizo. Entonces, pues uno puede notar eso. Muchos ejemplos que vemos, por ejemplo, otro que les coloqué, una mujer trabajando, entonces la sorda media dijo, la secretaria haciendo trabajo de sistema. La sorda profunda dijo, mujer trabajando secretaria oficina. En ningún momento utilizó los pronombres. En la otra fotografía coloqué a una niña limitada en una silla de ruedas haciendo deporte. La sorda que tiene el resto auditivo escribió, la niña con discapacidad ganó la carrera. Y la sorda profunda escribió, deporte límite, puede demora, joven gana competición. Entonces, escribió todas las palabras que conocía, hizo uso de ellas, pero sin los pronombres. Entonces, muchas veces los sordos no hacen uso del pronombre porque el pronombre va implícito en la seña que realizan. Un ejemplo de ello es la diccionarialidad que tiene, por ejemplo, el verbo. Un sordo dice, ayúdame. Él no tiene necesidad de colocar a la persona, la tiene al frente, la mira y le dice, ayúdame. O si es el caso, yo lo voy a ayudar, entonces yo estuve ubicada acá, le digo, te ayudo, ¿cierto? Lo que uno podría decir te ayudo o me ayuda, ese pronombre está dado por la persona que está al frente. Entonces la diferencia es interesante. Otros ejemplos que muestran esto, uno dice Miguel fue mi novio en español, el sordo diría antes Miguel novio, ¿sí? Entonces ahí el pronombre no se ve, pero la manera como lo está escribiendo quiere decirlo, entonces tenemos que verlo desde ese punto, ¿no? Que lo quiere decir. Otro ejemplo, mi hermano menor es dentista, un sordo diría, hermano último, doctor dientes. Decir es que su hermano es un dentista, ¿verdad? El menor. Otro ejemplo, el hombre de allá es mi papá. El sordo diría, el hombre, él mi papá. Entonces allí podemos ver también la gran diferencia. Los zapatos son negros, el sordo obvio dice zapatos negros.
Ese lo quita, está implícito en el sustantivo que utiliza. La sopa está caliente, el sordo dice sopa caliente. Entonces las diferencias son evidentes y depende mucho de lo que el sordo conozca del español, depende mucho de la adquisición que ha tenido y la claridad que tiene sobre el uso de los pronombres. Entonces hay que ver todo eso a la hora de ver a un sordo señal y a la hora también de escribir, porque él me puede estar diciendo algo con la escritura que si yo no lo analizo a profundidad puedo dar una mala interpretación. Entonces, más cuando no lo estamos viendo sino solamente escribiendo, en el caso de los que en algún momento tenemos la oportunidad de trabajar en el chat texto. Y si lo estamos viendo, también entender la direccionalidad que tiene las señas y todo lo que está conjugado en ello. Muy interesante, compañera, cómo abordó el tema, los ejemplos que expone y pues también interesante que se haya tomado el trabajo de hacer una prueba con algunas amigas sordas. Muchas gracias, muchas gracias. De hecho, tocó algunos temas que no se mencionan específicamente en este foro, como por ejemplo los artículos que acompañan las palabras y algunas de las preposiciones, ¿no? Eso es bueno, interesante. Ahora vamos a hablar un poco de los conectores. Y para ello, pues la compañera Ángela Neiva nos va a dar su aporte. Compañera. Buenos días, compañeros. Bueno, el tema que me corresponde es el tema de los conectores, que como sabemos en toda lengua oral y escrita existen para ordenar la información y hacer que se sienta coherente, se exponga coherente. La lengua de señas, por supuesto, tiene conectores, ¿no? Como toda lengua. Sin embargo, los estudios que se han hecho pues hacen diferentes clasificaciones de los conectores de la lengua de señas. Digamos que con respecto al español, la lengua de señas tiene unos conectores más generales relacionados con la adición de la información, la contraposición de la información y los tiempos. En el español, nuestros conectores están más dados por cómo vamos a organizar por temas la información. Entonces, por ejemplo, hay conectores de adición como además, tal vez, conectores de causa como por qué, para qué, de consecuencia como en consecuencia o por lo tanto. En fin, ¿no? Los conectores que se dan en el español se clasifican es como por el origen que le queremos dar a la información, o sea, de ilustración, de oposición, de orden, de referencia, de finalidad. Entonces, ¿qué sucede? Que hay en la lengua de señas, en el texto, en el discurso de la lengua de señas, están los conectores. Cuando uno tiene la oportunidad de mirar a un sordo hacer señas, sabe qué conectores está utilizando y que algunos no tienen una correspondencia al español. Uno ve que, por ejemplo, el sordo usa un conector mire el tópico comentario a otro tópico comentario. Usa un conector como un conector como algo. Pero con respecto al español, eso pudiera dar otra interpretación. Entonces, algo que me ha parecido a mí útil en el ejercicio del trabajo de la interpretación y también en un caso propiamente que tenemos en la universidad donde un docente de español está tratando de enseñarle a una persona sorda español con ayuda del intérprete. Entonces esta estudiante va, recibe 4 horas semanales de español, el profesor pues no tiene mucha idea, entonces vamos como en la praxis mirando a ver qué vamos a hacer, ya llevamos 2 años. Algo que ha sido útil, que hemos visto es mirar, o sea, primero clasificar qué conectores usa la persona sorda en lengua de señas y después sacar la lista de los conectores en español y mirar si hay alguna relación entre los más básicos. Entonces hemos visto que a la hora de escribir el sordo puede usar el qué, pero no va a usar algo un poco más estructurado como conectores como en conclusión o en consecuencia, en fin. Entonces, un ejercicio que hemos utilizado es usar el que sabe en señas y que la persona de manera escrita y de memoria mire cómo se relaciona la semántica de ese con la de los otros y empiece a hacerle a las frases. Sí, o sea, primero tiene que tener un conocimiento de qué significa el conector en español y qué significa ese conector con respecto a otro conector en lengua de señas. Entonces, ese ejercicio le ha permitido a la persona sorda usar un poco más los conectores que, como sabemos, cuando uno habla, por ejemplo,
de una manera informal con un sordo por un chat. Cuando está uno escribiendo, el sordo generalmente no usa los conectores del español, porque esos están implícitos en la parte visogestual corporal del sordo. Entonces, por ejemplo, para el chat de texto es muy importante, cuando entra el sordo, mira, uno ahí en las primeras frases uno sabe si el sordo tiene alguna relación con el conector en español o no, pero no porque no exista en la lengua de señas, sino porque pronto no lo sabe. Entonces uno mira, dice, bueno, el sordo no usa muchos conectores, no los conoce. Entonces, pero puede que use el pero, el, entonces ahí está la interlengua, ¿no? Si yo voy a escribir, no voy a decirle en consecuencia de si el oyente me está diciendo unos conectores que el sordo de pronto no conozca. Entonces tengo que mirar cuáles sí debo usar, porque obviamente para escribir, y obviamente de eso se trata, que el sordo, como nosotros al inglés, al francés, el sordo tenga también que aprender la estructura, la sintaxis, la gramática del español, pero no porque no tenga una propia, ¿no? Que es lo que a veces nos pasa. El sordo no sabe señas, el sordo no conoce los verbos, el sordo no usa las conjunciones. Sí las usa en su lengua, pero no las conoce en la nuestra. Sí hay otros sordos que sí usan, porque en la medida en que, como decía la compañera, el sordo esté cercano al español, sí usa las conjunciones. Las usa porque las aprendió, porque tiene un grado de hipoacusia, porque lee. En la mayoría de los casos es una cosa muy empírica del sordo. Yo hablaba ayer con un amigo para hacer este trabajo que tiene un buen español, y él me decía, no, yo me propuse empezar yo mismo a mirar cómo funciona el español y aprenderlo yo, y me senté y leía, y un oyente me iba corrigiendo lo que yo iba haciendo. Entonces, ¿cómo lo podemos aplicar al trabajo? En conclusión, yo puedo decir que cuando tenemos que escribir y hay que mirar qué conectores usa el sordo y cuáles podemos usar en español que tengan la misma semántica para adaptarnos a esa interlengua y no imponer el idioma, sino respetar qué quiere decir el sordo y exactamente cuál conector sencillo o básico puedo usar. Si el sordo usa una interlengua avanzada, también hacerlo, ¿no? Y no de pronto rebajar nuestro nivel de español solo porque nos parece. Si el sordo usa una gramática apropiada, usa el sujeto, usa el verbo, usa el predicado de una manera pues coherente al español, pues podemos hacerlo de la misma forma. Entonces yo en conclusión puedo decir pues que sobre esto hay todavía muchos estudios, que sí deberíamos esforzarnos por estudiar y aprender algo, ya que tenemos que usar el español escrito en el trabajo, mirar también cómo es nuestro español y adaptarlo a la interlengua del sordo. Gracias. Muchísimas gracias, Ángela. Excelente su intervención y especialmente enriquecedor en cuanto a la labor que nosotros hacemos en el centro de relevo como asistente de comunicación y cómo pues adaptarnos a la interlengua del usuario sordo. Muy bueno, muchas gracias. Y ahora pues vamos a tocar finalmente el tema de los depictions. Es un tema bastante pues complejo hasta cierto modo y que lo va a abordar la compañera Andrea Gudelo. Bueno, los depictions son representaciones no verbales, en las que las imágenes bidimensionales son consideradas como sustitutos viables de las cosas vistas. Entonces, en la lengua de señas también se representan estas imágenes, pero en la producción de la lengua de señas. Ellos utilizan el espacio, los gestos, para generar una imagen a la persona o a su interlocutor. En un estudio que realizó FENASCOL, vio que hay 5 clases de depiction que los sordos o la producción a lengua de señas puede utilizar. Son los de tipo A, que son habla referida o diálogo construido, que es básicamente un cambio de roles. Los de tipo B han sido llamados como una acción. Los de tipo C, que son clasificadores. Los de tipo N, que son espacios simbólicos, y los de tipo E, que son el esquema de la imagen que representa el texto. Entonces, en señas, la persona sorda en su producción puede hacerlos muy fácilmente, ya que es su lengua, la conoce. Sin embargo, el dilema está en escribirlo. Para que una persona oyente, para que una persona que le pueda hacerse una imagen de algo, debe tener mucha información. No solamente basta con unas pocas palabras. Bueno, ya antes los compañeros explicaron que
los sordos, normalmente las personas sordas, no utilizan pronombres, no conjugan verbos, no utilizan conjunciones escritas. Entonces, para ellos, escribir algo para que un oyente se lo imagine es mucho más complicado. Si yo le digo a un oyente que me escriba o que me explique por escrito cómo ocurrió el accidente, él me puede explicar todo, con cada señal, con cada uno de sus componentes. Me puede decir que sucedía que venía un carro, que vino otro en contravía, que el uno no frenó y que el otro, un sinnúmero de cosas que me pueden a mí hacerme imaginar la escena o la historia de lo que sucedió. Sin embargo, la persona sorda, ¿no? La persona sorda solamente me va a decir que un carro se estrelló con otro. Dice carro, otro carro y se estrelló. Fin. Me toca imaginarme toda la situación sin tener ningún tipo de explicación. Entonces, para ellos es muy fácil utilizarlo en su producción, utilizar clasificadores, utilizar alguna acción construida, utilizar su cambio de roles mediante su movimiento, pero por escrito le es sumamente complicado. Básicamente eso fue lo que yo pude investigar acerca de los depiction. Bueno, muchas gracias, Andrea, muchas gracias. Sin duda es un tema que sí, como lo dice, tiene mucho que ver pues en la forma en que los sordos expresan las ideas. Es muy cierto que la parte corporal gestual juega un papel determinante en la expresión de esos depictions, lo cual los oyentes lo reemplazan con el vocabulario y con esa, pues, por decirlo así, esa riqueza léxica que tiene el español para dar detalles, y con los conectores y todo puede uno lograr que se haga la representación mental en otra persona, sea un texto escrito, que es todavía pues más complejo, donde no disponemos de información corporal o gestual, visual, nada. En cambio para el sordo pues sí va a ser muchísimo más complicado, eso es cierto. Eso es cierto, y si es una situación compleja, una situación que requiere detalles, de profundidad, de aspectos, de cosas que ellos dicen, bueno, sí, yo como eso lo hago en español. Y, y pues ya pues concluyendo y retomando un poco de todo lo que se ha hablado, o sea, es muy claro que la lengua de señas y el español tiene muchas diferencias. La lengua de señas es una lengua que tiene mucha riqueza. De hecho, mucha de esa riqueza radica en la posibilidad de usar el espacio, de usar los gestos, de usar el cuerpo, y se explota cada movimiento de una ceja, cada cosita, se le saca mucho provecho, a diferencia del español. Y claro, todo eso radica en los canales, en el canal de comunicación que usa cada lengua. Entonces, pues el canal de comunicación de la lengua de señas pues va a ser esto espacial, ¿sí? Para, por ejemplo, para transmitir corporal, y para recibirlo va a ser visual. El español va a ser auditivo para recibir, y para emitir pues será oral, básicamente oral, aunque también el español hace mucho uso de ese lenguaje corporal, pero no es tanto. Sí, no tiene tanto peso como en la lengua de señas. Así pues, la limitante que van a tener muchos usuarios sordos al escribir, y por ejemplo en el centro de relevo y en el servicio de relevo de llamadas específicamente, eh, eso va a ser uno de los grandes retos de los asistentes, adaptarse al nivel interlengua del sordo. Entonces lo que comentaba Ángela, y que uno tiene que buscar, bueno, vamos a ponernos al nivel que tiene el sordo. Si él tiene un buen español, incluso como se nos hacía una retroalimentación hace poco por el chat institucional, si el usuario tiene un buen nivel no podemos quedarnos abajo, tenemos que ir a la par. Y claro, y si tiene un bajo nivel, entonces nosotros tenemos que estar ahí, al mismo nivel, para que la comunicación sea efectiva. Así pues, si el usuario usa, perdón, si el usuario usa muchos conectores que son muy gestuales, y él hace como que por lo tanto, pero el sordo no sabe escribir, por lo tanto, entonces nosotros también tenemos que estar a la par. Bueno, ¿cómo puedo reemplazar ese? Si el oyente me dice algo así, ¿cómo lo voy a reemplazar? Tenemos que ponernos en el lugar del sordo y tratar de comprender entonces claramente cómo funciona la lengua de señas y su estructura para lograr eso.
Entonces, pues agradecemos mucho a las compañeras haber hecho la investigación pertinente, los aportes. Sin duda todavía pues queda mucho por abordar y por debatir, por estudiar, pero bueno, es interesante que ese acercamiento se empiece a hacer desde estos espacios para que en el trabajo podamos prestar un servicio de mayor calidad. Y pues habiendo dicho esto, les agradecemos su participación y de pronto para otra ocasión nos encontraremos nuevamente para tocar otro tema. Muchas gracias, compañeras, y pues que tengan un feliz día, y al profesor muchas gracias por su atención.